Muchas gracias, Sebastián. ¿Se me escucha correctamente? Sí, se escucha Perfecto. correctamente. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con los doctores Tafuri y los doctores Parras en este panel. Eh, es muy grato también saludarlos y estar aquí con todos los presentes. Yo el tema que voy a exponer brevemente es acerca de las cláusulas escalonadas y cómo impacta la discusión que se tiene normalmente acerca de las cláusulas escalonadas en términos de eficacia y de implementación en la Ley General de Contrataciones con el Estado y su reglamento. Para esto, brevemente quisiera explicar qué implica que estemos ante cláusulas escalonadas, ¿no? Como se sabe, cuando las partes establecen convenios arbitrales, hay dos formas de poder establecer un convenio arbitral. Una es acordando que directamente la controversia se someta en un arbitraje, sea un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc, un arbitraje compuesto por tres miembros o un arbitraje unipersonal. Y la otra forma es estableciendo mecanismos previos al arbitraje, es decir, que deben activarse, deben agotarse y deben transitarse antes de acudir al arbitraje. Como ejemplos de esos tenemos a la conciliación, tenemos al trato directo, tenemos a la Junta de Resolución de Disputas, entre otros mecanismos. Entonces, la lógica detrás de las cláusulas escalonadas es que antes de acudir a un arbitraje, las partes transiten por esas vías, con la finalidad de que resuelvan sus controversias y que estas vías sirvan como una suerte de filtro de controversias que puedan ser amigablemente solucionadas o por un tercero que no sea árbitro, y si esto se frustrara, recién ahí y de forma posterior acudir a un arbitraje. Entonces, ese es básicamente el panorama, la definición de una cláusula escalonada y cuál es la problemática que suele tenerse en la doctrina y la jurisprudencia arbitral. Voy a hacer una descripción muy somera acerca de la problemática para luego ver si esta problemática de alguna manera ha sido solucionada, si es que surgieran controversias de este tipo en contratos que estén gobernados por la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. ¿Cuál es la problemática al respecto? Como decía, en las cláusulas escalonadas se pueden pactar mecanismos previos para poder acudir previamente a un arbitraje. La problemática concreta que surge en la práctica arbitral es que muchas veces no se establece en el propio convenio si los mecanismos deben ser obligatoriamente transitados antes de acudir a un arbitraje. Entonces, se tiene la discusión sobre si, en caso de que estos mecanismos no suelen implementarse o no se lleven a cabo, eso impide a una de las partes acudir al arbitraje. Eso es uno de los problemas que se tiene. No hay una regulación específica sobre la materia en la ley general, que es la ley de arbitraje, el decreto legislativo 171, pero eso es un primer problema. El segundo problema que se tiene es que aun cuando esté claro en el convenio arbitral o en la cláusula de solución de controversias que estos pasos previos son condiciones para acudir a un arbitraje, no se regula cuál es la consecuencia. Por ejemplo, puede ocurrir muchas veces que las partes transitan por las vías previas, como por ejemplo, agotan una conciliación, agotan una junta de resolución de disputas, y una vez llevado esa controversia al arbitraje, surgen discusiones acerca de si se agotaron o no se agotaron bien esas vías. Y una de las cosas que se discute bastante en el arbitraje es si el tribunal arbitral determina que estas vías previas no se siguieron conforme a lo pactado, ¿cuál es la consecuencia? Es decir, ¿cuál es la acción que debe tomar el tribunal arbitral al respecto? Y ahí en doctrina de jurisprudencia hay dos posturas marcadamente diferenciadas, que pasa por entender si las cláusulas escalonadas o el incumplimiento de las cláusulas escalonadas constituye una cuestión de admisibilidad o una cuestión de jurisdicción. ¿A qué me refiero con estas dos cuestiones? Cuando hablamos de cuestiones de jurisdicción, nos referimos a temas que invalidan la competencia de los árbitros, como por ejemplo una excepción de convenio arbitral basada en que una empresa no es parte del convenio arbitral, o que una determinada controversia no está sujeta al convenio arbitral respectivo. Entonces son cuestiones que atacan e invalidan y lo que buscan es que el tribunal arbitral no suma jurisdicción sobre esa materia. Esa es la cuestión de jurisdicción. Con respecto a la cuestión de admisibilidad, son cuestiones que no atacan la competencia propiamente del tribunal arbitral. Reconocen que el tribunal es competente, pero hay una cuestión de fondo, hay una cuestión procedimental
que impide que los árbitros aún conozcan la controversia. Quizás el ejemplo más claro son las excepciones de prescripción extintiva o las prescripciones de caducidad. Las excepciones de caducidad son excepciones que se plantean en el arbitraje que, si bien no atacan la competencia del tribunal, tienen como objetivo ponerle fin al arbitraje sin un pronunciamiento en el laudo arbitral sobre la controversia en general. Entonces, son dos cuestiones, la de jurisdicción y la admisibilidad. En doctrina arbitral y jurisprudencia, cuando se analiza cuál es la consecuencia de que se incumple una cláusula escalonada, hay algunos que sostienen que es una cuestión de jurisdicción y, por lo tanto, si se incumple una cláusula escalonada, lo que debiera ocurrir es que el tribunal arbitral decline jurisdicción, no asuma más competencia sobre el caso, se tenga que agotar la vía respectiva y de ahí iniciar otro arbitraje. La otra postura es aquella que establece que en realidad las cláusulas escalonadas no son una cuestión de jurisdicción, sino es una cuestión de admisibilidad. ¿Por qué? Porque son cuestiones que no tienden a atacar la competencia del tribunal arbitral, sino que le ponen como un paso previo que el árbitro debe cumplir antes de conocer la controversia. Es decir, antes de conocer la controversia, debe agotar las vías previas establecidas en el convenio arbitral. Si fuera el caso de que se haya pactado una conciliación o un trato directo o una junta de resolución de disputas, tendrá que agotarse correctamente esas vías para recién ir al arbitraje. Y dependiendo de cuáles sean las cuestiones de jurisdicción con las que se plantee la cuestión de la cláusula de escalonada, los tribunales, cuando es una cuestión de jurisdicción, declinan competencia, como lo señalé, y cuando es una cuestión de admisibilidad, no declinan competencia. Lo que suele hacerse es suspender el arbitraje hasta que se agoten los mecanismos previos. Entonces, esos son los problemas que suelen surgir en la práctica. A nivel jurisprudencial, la segunda sala comercial ya se ha pronunciado en una anterior oportunidad que cuando, digamos, estos surgen este tipo de problemas, y lo que suele hacerse es sustentarse como causal de anulación el incumplimiento de una cláusula escalonada como contravención a las reglas pactadas en el convenio arbitral respecto del procedimiento, ¿no? Ya la segunda sala comercial ha señalado que el incumplimiento de una cláusula escalonada no constituye una contravención a las reglas del procedimiento, con lo cual, a través de esa causal, la que acabo de citar, que es contravención a las reglas pactadas procedimentales, la cláusula de escalonada no puede ser invocada como vía de anulación. Pero es un poco el panorama a nivel de doctrina y aplicación general de las cláusulas escalonadas, con sus problemáticas y todos los contornos jurisprudenciales y doctrinarios. Ahora bien, ¿qué ocurre en la ley de contrataciones con el Estado y el reglamento? Y su reglamento, incluyendo las recientes modificaciones. En la ley de contrataciones con el Estado se establecen 4 mecanismos de solución de controversia: el arbitraje, la conciliación, la junta de resolución, de prevención y resolución de disputas y otros mecanismos que se establecen en los contratos estandarizados. ¿Y qué principios o reglas fundamentales se aplican para todos estos mecanismos? Lo siguiente. Lo primero es que la ley de contrataciones con el Estado es clara en que existe digamos, una jerarquía de normas que debe aplicarse cuando se materializa en cualquiera de los mecanismos de solución de controversia, no solo el arbitraje. Establece que en primer lugar aplica la Constitución política, que luego aplica las normas de derecho público y al final recién aplicarán las normas de derecho privado. Y también establecen materias que no pueden ser resueltas a través de ninguno de los mecanismos de solución de controversia, sino por el Poder Judicial, ¿no? Que es brevemente la referencia a controversias que tengan que ver con la falta de aprobación de adicionales, ¿no? Que ahí, por cierto, pareciera haber una contradicción en lo que es las materias arbitrables, porque en el 76.3 se señala que no serán arbitrables las controversias que tengan que ver con la falta de aprobación de adicionales, y en el 76.4 inmediatamente se señala que sí serán arbitrables las controversias que tengan que ver con la aprobación de adicionales. Digo que parece una contradicción, porque si se presta atención detenidamente al artículo, en realidad tal contradicción no existe, porque lo que se prohíbe dirimir en un arbitraje y en cualquier otro mecanismo de solución de controversias es la aprobación como tal del adicional, es decir, discutir que un adicional no se haya aprobado. Para la ley de contrataciones con el Estado y el reglamento, la regla es que la aprobación del adicional pasa exclusivamente por la entidad y el Poder Judicial es el único ante quien puede discutirse este asunto. Con lo cual, una vez que se apruebe ese adicional,
pueden surgir luego controversias con respecto a por qué ese adicional no se terminó pagando como debía. Y esa controversia con componente patrimonial sí puede ser sometida a los mecanismos de solución de controversias, como la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje. Entonces, dicho este marco general con respecto a los mecanismos de solución de controversias en la ley de contrataciones con el Estado, se establece el arbitraje, se establece la conciliación, se establece la Junta de Resolución de Disputas y otros previstos en los contratos estandarizados, ¿no? Esta ley de contrataciones con el Estado tiene un principio marcadamente inspirado en los contratos estandarizados de construcción que tienen un enfoque netamente colaborativo. Entonces, si bien en la ley de contrataciones con el Estado se establece tres mecanismos de solución de controversia, por ejemplo, en los contratos NEC, en los contratos FIDIC, hay otro tipo de mecanismos de solución de controversia distintos a los que acabo de mencionar, como por ejemplo el peritaje, el procedimiento de experto, la mediación, que por reconocimiento de la ley de contrataciones con el Estado, estos mecanismos pueden implementarse siempre que la entidad los apruebe, lo cual es muy importante. Y acá para hacer un breve paréntesis, yendo, digamos, con la lógica un poco del evento que es cómo impactan las recientes modificaciones a través del Decreto Supremo 001/2026, que ha modificado recientemente el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Para este tema en particular, sobre el cual estoy conversando con ustedes, no tiene alguna regla específica que haya causado un impacto. Digamos que en materia de arbitraje, la modificación más resaltante es que se ha establecido que en caso el postor ganador de la buena pro no se encuentre de acuerdo con ninguna de las instituciones arbitrales, este puede proponer tres instituciones arbitrales adicionales y en caso de desacuerdo con la entidad, se consolida una lista de seis instituciones arbitrales y se realiza un sorteo a través de Pladicop, que es la plataforma establecida para este asunto, ¿no? Y que este mismo esquema se va a aplicar a la Junta de Resolución y Prevención de Disputas. Como antecedente, algo parecido había para el caso de designación de árbitros, por ejemplo, bajo arbitrajes internacionales como la CCI, que es un esquema que se ha replicado para la designación de instituciones arbitrales. Bien, ahora, la ley de contrataciones con el Estado concretamente permite que se pacten cláusulas escalonadas, no tiene una disposición habilitante específica que lo permita, pero tampoco tiene una que lo prohíba. Y además hay una habilitación expresa en el artículo 76.1 para contratos estandarizados, con lo cual, dado que la lógica de la ley de contrataciones con el Estado es seguir el espíritu y la filosofía de los contratos estandarizados, no debería haber ningún inconveniente legal en que en las cláusulas arbitrales o las cláusulas de solución de controversias se pacten las cláusulas escalonadas, o más que pactarse, el contratista o el postor le proponga a la entidad pactar determinadas cláusulas escalonadas, no solamente las típicas, que son conciliación y arbitraje, trato directo y arbitraje, sino variando en función de la naturaleza y la circunstancia del caso, porque podría ser necesario, y lo he visto en la práctica, de contratos que tienen hasta cuatro mecanismos de solución de controversia: negociación, trato directo, amigable componedor y finalmente el arbitraje. Sobre esta forma de pactar las cláusulas escalonadas, no debería haber ningún problema al respecto. Ahora, inicialmente mencioné que un problema jurisprudencial y doctrinario con las cláusulas escalonadas es que no se establece si son obligatorias. Por lo tanto, lo que establece la ley de contrataciones con el Estado sobre ese asunto, en el artículo 80.3, establece que es una condición de arbitrabilidad. Lo dice así, que es un presupuesto de arbitrabilidad en aquellos contratos en los que se haya contemplado la inclusión de una cláusula de sometimiento a esta junta, pero no establece esta disposición para todos los mecanismos de solución de controversias previos, solo para la JRD. Con lo cual podría haber la discusión, a falta de normativa, pues en los casos en los que se pacte la conciliación u otro mecanismo de solución de controversia, la negociación, el trato directo, la mediación, si es que estos mecanismos no se agotan en sacudo del arbitraje, si es que eso califica como una condición de arbitrabilidad, porque la norma solamente tiene una disposición expresa para el caso de la Junta de Resolución y Prevención de Disputas, expresamente en el artículo 80.3. En el caso de la conciliación, la única referencia al respecto es que el artículo 81.1 establece que las partes pueden pactar en el contrato la conciliación como mecanismo de solución de controversias previo al inicio del arbitraje. Entonces, de la conciliación y de esta norma de la conciliación se podría extraer que si la conciliación es pactada, tendría la misma lógica que la JRD, es decir, ser una condición previa para ir al arbitraje. Eh,
Fuera de estas dos referencias normativas en la ley de contrataciones, no hay más que resuelvan si es una condición de arbitrabilidad o no. Ahora bien, ¿qué pasa con la consecuencia en que se incumplan las cláusulas escalonadas? En la ley de contrataciones con el Estado tampoco hay referencia sobre esto, por lo cual no se ha resuelto, al menos a nivel normativo, sin perjuicio de que en función de las normas y del espíritu de la ley de contrataciones con el Estado se pueda concluir algo distinto, que si se incumple una cláusula escalonada, ¿cuál va a ser la postura que debe tomar el árbitro? Es decir, suspender el arbitraje y que se agoten las vías previas, la conciliación, la mediación, el trato directo, o declinar competencia y, en ese caso, declinar jurisdicción y concluir el arbitraje porque no se hayan seguido esta mecanismo. Entonces, esas son un poco las ideas que quería compartir con el auditorio, Sebastián, y quedo atentos, sin duda, a cualquier pregunta. Y justamente ahora, entrando al tema de las preguntas que han realizado los participantes, tenemos una pregunta dirigida al doctor Omar Mestanza, que señala y dicen, ¿es posible que el funcionario de la entidad por iniciativa propia opte por introducir cláusulas escalonadas que incluyan la conciliación y o trato directo sin que ésta haya sido propuesta en las consultas y observaciones y no sea parte de la estructura de las bases estándares? Sí, yo creo que sí, hay una permisión, digamos, en la ley de contrataciones con el estado del reglamento para proponer este tipo de inclusiones. De hecho, recordemos que cuando se establece que alguna cláusula de mecanismo de solución de controversia no es vinculante, según el contrato estandarizado que se use, la entidad propone una modificación al respecto para que sea vinculante, con lo cual puede incluirlo sí, ya dependerá del postor o del contratista que lo que estén postulando, digamos, a ese concurso, decidir si aceptan el contrato en esas condiciones, ¿no?